Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la neuralgia del trigémino. Bueno, mi grupo está conformado por Manuel Gómez, Yoledi Skype, Laura Tobar, Paola Ortega y mi persona, Sarita Jojoa. A la hora de realizar la exposición, quienes vamos a intervenir, pues es mi compañero Manuel Gómez, la compañera Yoledi Skype y también mi persona. Muy bien, entonces primero vamos a comenzar con un breve recorderis. Entonces se debe saber que el nervio trigémino pues origina de dos raíces en la superficie lateral de la protuberancia. Pues este nervio presenta tres ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Bueno, por otra parte, es importante saber que el nervio trigémino es el más grande de los nervios craneales. Y pues es un nervio mixto, o sea que contiene información tanto motora como sensitiva, pero pues es un nervio principalmente motor. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de lo que es la definición como tal de la alteración. Bueno, la neuralgia del trigémino pues es una entidad dolorosa, como lo dice en la diapositiva, que afecta al quinto nervio craneal, que es el llamado trigémino. Y se puede decir que se caracteriza más que todo por la presencia de episodios de dolor intenso que se dan en la cara, específicamente sobre la distribución del nervio trigémino o en algunas de sus ramas. Por otra parte, la neuralgia del trigémino pues, se ha descrito desde el siglo X, y pues se ha descrito más que todo como de los dolores más intensos experimentados por el hombre. Y pues existen múltiples reportes de pacientes con cuadros de neuralgia trigeminal incapacitantes. Bueno, otra definición que se puede dar para esta alteración es que se define como episodios recurrentes de dolor, usualmente pues unilateral, puede ser severo, breve, penetrante y en la distribución, como ya lo dije antes, de una o más ramas del nervio trigémino como tal. Bueno, los ataques de dolor generan en el paciente lo que es una preocupación y más que todo el miedo de nuevos episodios y llevan a cambios en el estilo de vida de la persona, pues con el fin de evitar cualquier estímulo que los pueda desencadenar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la epidemiología. Bueno, entonces se sabe que la incidencia anual es de 5,7 y 2,5 casos por cada 100.000 habitantes entre mujeres y hombres respectivamente. Bueno, en algunos estudios pues he encontrado incidencias tan altas como de 26 a 28 casos por cada 100.000 habitantes. Y pues cabe resaltar que la edad promedio de aparición de esta alteración pues son los 53 años de neuralgia del trigémino clásica y 43 años en la neuralgia trigeminal secundaria. Esto más que todo pues corresponde a la clasificación que ya la vamos a mencionar más después. Bueno, también se estimula que la prevalencia de la neuralgia trigeminal a lo largo de la vida es del 0,16 al 0,3%, mientras que la prevalencia del dolor facial pues es del 2%. Entonces se dice que estas diferencias porcentuales explican más que todo la razón por la cual se debe considerar otras causas diferentes a las de la neuralgia trigeminal en los pacientes con dolor facial. Bueno, además que el 14% de los pacientes con dolor neuropático pues tienen neuralgia trigeminal. Bueno, aquí en la epidemiología se puede incluir que el sexo que más se encuentra afectado es el femenino. O sea, las mujeres tienden más a sufrir esta alteración. Bueno, por otra parte, pues ya vamos a hablar de los signos y síntomas o de lo que conocemos como las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces encontramos que lo más frecuente es que el dolor que afecte la cara derecha representa pues el 60% de todos los casos. En el 39% de los casos afecta el lado contrario, que es el lado izquierdo, y es bilateral solamente pues en el 1% de todos los casos. Respecto a esto último, en los casos de bilateralidad, el dolor suele aparecer de manera alternante. Entonces aquí también pues la esclerosis múltiple es como un factor predisponente o así por así decirlo como el más conocido para presentar pues una neuralgia bilateral. De tal manera que aproximadamente se dice que el 18% de los pacientes con neuralgia del trigémino claro está bilateral pueden padecer de esclerosis múltiple. Bueno, por otro lado, rara vez la neuralgia trigeminal se manifiesta como un estatus trigeminal.
Más que todo pues consiste en una rápida sucesión de espasmos que pueden ser tics, más que todo desencadenados aparentemente por cualquier estímulo pues que se encuentre alterado. Aquí también podemos, sí podemos afirmar que el dolor superficial y cutáneo o de la mucosa bucal es breve, también es muy intenso, es paroxístico. Cuando digo paroxístico, pues me refiero a que se afecta con mayor sensación, con mayor emoción o con mayor intensidad. Y pues es preferentemente de tipo eléctrico, que es como si fuese un chispazo o un quemazón. Entonces todo esto pudiendo formar como cadenas dolorosas que constituyen accesos de 1 o 2 minutos de duración. Entonces cuando digo accesos, pues me refiero más que todo al tiempo que dura ese dolor. Entonces cabe resaltar que la intensidad del dolor es prácticamente muy grande. Es también insoportable en muchas ocasiones y así puede llegar a inmovilizar al enfermo. Bueno, aquí es interesante saber que pues como les digo, prácticamente es tan leve, los desencadenantes de dolor son tan leves o tan simples que pueden presentarse al lavarse la cara, al hablar, al cepillarse los dientes, al afeitarse en el caso pues de los hombres, también al salir a la calle en un día frío, al maquillarse en el caso de las mujeres. Y bueno, las zonas desencadenantes de dolor suelen estar ubicadas en las porciones centrales de la cara. Entonces, pues pueden ser alrededor de la nariz o alrededor de la boca. Bueno, en otro signo o síntoma, se dice que durante el acceso se pueden producir alteraciones o fenómenos vasomotores, tales como la vasodilatación y pues la congestión de las mucosas, tanto oculares como nasales. Entonces se puede decir que en ciertas neuralgias el acceso doloroso pues es seguido durante algunos minutos por calor. Entonces esto es lo que se conoce como el flush de cara. También se puede presentar el lagrimeo y la rinorrea. La rinorrea pues es lo que conocemos como el goteo seguido nasal. Entonces aquí también, como se dijo antes, las estimulaciones como lo son el roce suave, el aire, la mímica, la masticación y bueno, entre otros como el habla, sí son los más eficaces para el desencadenamiento del dolor. Mientras que las sensaciones térmicas dolorosas y la presión fuerte suelen ser ineficaces, o sea que no se dan tan a menudo. Por otro lado, la neuralgia del trigémino no tratado, pues que no se le da la importancia que se debería, puede llevar a una pérdida de peso, también puede llevar al paciente a la depresión y en algunos casos al suicidio. Bueno, aquí les voy a hablar de unos datos curiosos. Bueno, algunas personas que han padecido esta alteración, pues las describen de esta manera. Entonces ellos pues han dicho las siguientes frases. Siento como si me chuzaran con un picayelo. Un choque eléctrico de 300 voltios. Una puñalada con un cuchillo caliente. Como si se me explotara un rayo en la cara. Entonces es interesante ver que el dolor que sufren estas personas en realidad pues sí es insoportable. Muy bien, ahora como les dije antes vamos a hablar de lo que es la clasificación. Bueno, la neuralgia trigeminal se clasifica en típica, que es la conocida como esencial. Se refiere más que todo a un síndrome doloroso que se limita a la distribución de un par craneal específico o alguna de sus ramas, en este caso del trigémino. Bueno, la neuralgia del trigémino clásica, pues que también es la típica, es causada más que todo pues por la compresión microvascular de la entrada de la raíz del nervio trigémino pues al tallo cerebral. Entonces aquí es donde se causa la alteración, al ser comprimida esta raíz. Entonces pues este tipo se dice que no produce más que todo un déficit neurológico asociado. Bueno, encontramos la clasificación atípica, que es la contraria, ¿no? Esta es secundaria a una lesión. Entonces puede ser, por ejemplo, posterior a un proceso oncológico, o sea, un tumor, pues está relacionado a eso. Puede ser después de un proceso postraumático, también puede ser postherpética. La neuralgia postherpética, pues es como, por así decirlo, la complicación más habitual del herpes zóster. Entonces, este trastorno afecta a las fibras nerviosas, en este caso el trigémino, y la piel. Entonces, lo que causa es un dolor muy, muy fuerte y dura mucho tiempo después de que el sarpullido
y las ampollas del herpes zóster pues hayan desaparecido. También encontramos la neuralgia migrañosa periódica, que es pues más que todo un dolor muy intenso que afecta a un lado de la cabeza y pues puede involucrar lo que es el lagrimeo de los ojos y la congestión nasal. Y encontramos el dolor central que pues es más fácil de ubicar. Voy a explicar los factores de riesgo de esta enfermedad denominada neuralgia del trigémino. Aquí encontramos que ciertas drogas, incluso la irritación por químicos o sustancias extrañas, puede producir o desencadenar un edema, lo cual va a hacer que se compriman las raíces nerviosas respectivamente. Y podemos encontrar que puede haber una compresión de la raíz nerviosa oftálmica o de la raíz maxilar o de la raíz mandibular. También encontramos que infecciones como la herpes zóster, la sífilis o enfermedad de Lyme van a desencadenar, como la anterior, un edema o una respuesta inflamatoria. También decimos que dentro de los factores de riesgo encontramos a la presión sobre los nervios por parte de estructuras cercanas. ¿Debido a qué? Debido a un tumor. También decimos que la hinchazón o irritación pues van a producir una inflamación y por ende pues va a haber una compresión de este nervio. Algo muy importante que debemos saber es que los traumatismos pueden llevar a que se dé una compresión del nervio trigémino, como los tumores, como lo dije anteriormente, o incluso después de la consecuencia de alguna cirugía que haya comprometido que el nervio ya mencionado, como lo es el trigémino. Aquí decidimos colocar esta imagen, la cual nos pareció bastante inquietante, ya que como lo dijo mi compañera Sarita, esta enfermedad es como si se sintiera un cuchillo caliente en la cara. Y aquí podemos ver que esta imagen fue elaborada por una paciente que fue diagnosticada con esta enfermedad, la cual nos deja muchas cosas que pensar, ya que esta enfermedad es catalogada como una de las más dolorosas del mundo. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir explicando las causas. Cabe resaltar que las causas van a estar muy relacionadas con los factores de riesgo. Entonces decimos que las causas de la neuralgia del trigémino pues son desconocidas en la mayor parte de las ocasiones, aunque en algunos casos la neuralgia del trigémino se va a deber a dos cosas: a una compresión del nervio trigémino por alguna vena o por algún tumor, o cuando haya la presencia de esclerosis múltiple, que se debe sospechar cuando la neuralgia del trigémino aparece en personas jóvenes o cuando tienen otras enfermedades que van a dañar la cubierta protectora de la mielina de los nervios. Bueno, aquí hay varios autores que nos ayudan a definir estas causas y ellos nos mencionan que esto se puede deber a una presión sobre los nervios, sobre el nervio trigémino a causa de un tumor o de un vaso sanguíneo hinchado. También ellos nos mencionan que la lesión del nervio trigémino como tal se va a deber a un trauma facial o a una cirugía oral o de los senos paranasales. Pero como ya se dijo anteriormente, no se encuentra una causa exacta. Y la neuralgia del trigémino usualmente pues va a afectar a adultos mayores de 50 años, pero esto puede ocurrir en cualquier edad. También decimos que afecta más a mujeres que a hombres y que cuando la neuralgia del trigémino afecta a personas mayores de 40 años, a menudo esto es debido a qué? A que tiene esclerosis múltiple o algún tumor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar la fisiopatología. Aquí podemos decir que la neuralgia del trigémino pues se va a dividir en dos formas o en dos partes. ¿Según quién? Según la Sociedad Internacional de Cefalea, por sus siglas en inglés, IHS. Bueno, ellos nos mencionan y nos dicen que la forma clásica, hay una forma clásica y otra sintomática o secundaria. Y nos mencionan que la forma clásica va a ser causada por una compresión vascular de la raíz del nervio trigémino como tal. Y esto va a resultar en cambios morfológicos en esta raíz. Mientras que la secundaria, pues ya se debe a otras patologías, como lo dije anteriormente, como la esclerosis múltiple o tumores en el ángulo cerebelopontino, o entre otras patologías como tal. Siguiente diapositiva, por favor, compañera.
Bueno, para seguir explicando la fisiopatología, eh, decimos que por otra parte, en la entrada del tronco del trigémino al puente, aquí existe una transición entre la mielinización de las células Schwann del nervio periférico a la mielinización por la oligodendroglía del sistema nervioso central. Es por eso que en esta transición se cree que es una zona vulnerable o delicada a la presión y podría ser donde se dé con mayor facilidad o frecuencia las lesiones del nervio trigémino. También decimos que otro mecanismo que se ha postulado en la teología de la neuralgia del trigémino es que se puede dar la desmilinización focal de las aferencias trigeminales primarias, las cuales van a estar cerca de la entrada de la raíz del trigémino en el puente. Por ende, pues estas zonas de desmilinización se vuelven hiperexcitables y responden más fácilmente a cualquier tipo de estímulo, pero más va a ser en la zona oftálmica y maxilar que reciben pues información sensitiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también podemos decir que la neuralgia del trigémino secundaria van a ocurrir como cambios fisiopatológicos que son de cierta manera similares a la neuralgia del trigémino clásica, a la que ya explicamos anteriormente. Aunque en este caso de la secundaria va a haber una lesión estructural que va a depender de la etiología. Es por eso que la podemos relacionar con la esclerosis múltiple, que como ya sabemos se van a producir unas placas de desmielinización, mientras que las lesiones ocupantes, como por ejemplo los meningiomas, quistes y otros, pues pueden producir una compresión en la cisterna cerebelopontina, que se encuentra al lado interno y posterior formado por el ángulo pontocerebeloso. Aquí cabe resaltar que al igual que los aneurismas y malformaciones arteriovenosas, aquí se dice que los pacientes con esclerosis múltiple tienen 20% o 20 veces más riesgo de tener neuralgia del trigémino. Y esta se puede decir que es como un efecto secundario a esta alteración. Y la prevalencia va a ser del 2 al 5% respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Gracias. Bueno, continuando con el diagnóstico, podemos decir que este diagnóstico se basa en un cuadro clínico. Entonces, esto puede ser a nivel de la historia clínica, también de la exploración física y neurológica. Sin embargo, es importante también mencionar que existen algunos estudios como placas simples, en este caso serían los rayos X, y también potenciales evocados, aquí estarían el TAC y la resonancia magnética, pues que esta nos mostrará por medio de imágenes, como también es la evidencia de la angiografía, que nos evidencia dónde, dónde se pueden plasmar los vasos sanguíneos. Esta prueba de selección se puede observar las comprensiones vasculares en la zona afectada. En este caso sería en el quinto par craneal, en el tronco cerebral. También nos indica un diagnóstico diferencial. En este diagnóstico diferencial, pues nos dice que se debe pensar en otras causas de dolor en cuanto se dé esta neuralgia. Entonces, cuando el paciente tenga antecedentes familiares o también aquí antecedentes de exantema vesicular. Aquí pues, como ya se había mencionado, se podría asimilar al virus o infecciones como el herpes zóster. También hay traumas, procedimientos dentales invasivos. Esto pues causará un dolor localizado frecuentemente en los dientes, una localización limitada en la región temporomandibular, occipital, la lengua, el paladar blanco, también la faringe, o en otros casos también sería en el oído. Y pues aquí se presentará la dolores, o en este caso pues serían síntomas autonómicos, y estos pues se deben tener en cuenta para tratar este tipo de neuralgia. Bueno, continuando encontramos el tratamiento.
aquí se menciona que hay tratamiento médico, psicológico y fisioterapéutico. En el médico, pues podemos decir que este se encarga de la suministración y abordaje farmacológico. Aquí, pues, esto se va a realizar un correcto procedimiento, primero, diagnóstico, para así mirar qué tan frecuente o cómo está nuestro paciente diagnosticado. Entonces, aquí se aplicarán fármacos antiepilépticos que tendrán pues un efecto antineurálgico en estos pacientes. También se menciona que hay un abordaje quirúrgico, pero que este abordaje quirúrgico se realizará en los últimos medios, cuando ya ninguno de los tratamientos farmacológicos anteriormente mencionados no hagan efecto. Y entonces ya se deberá tomar como consecuencia este tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí también ya pasaríamos a un tratamiento psicológico. Este tratamiento psicológico pues nos ayudará a permitir que el paciente, por medio de una técnica de relajación, ya pierda la ansiedad y la depresión. Bueno, esto cuando se presenta este tipo de neuralgia altamente presente en nuestro paciente. También es importante y fundamental tener en cuenta tener un equipo de abordaje psicológicamente al paciente, ya que pues esto nos ayudará o nos permitirá evitar la ansiedad y la depresión que se puede manifestar a lo largo de este tratamiento. Bueno, como había mencionado, otro tipo de tratamiento es el tratamiento fisioterapéutico. En este tratamiento fisioterapéutico nos dice que el objetivo principal es el agente causal. Entonces aquí este tratamiento será como una analgesia, una relajación para nuestro paciente. Entonces se deberá primero que todo tener en cuenta un buen conocimiento del área de afectación que tiene el paciente. Para ello, pues es importante que realicemos una correcta valoración de fisioterapia, donde se va a tener diferentes aspectos en consideración. Uno de ellos serán los datos personales, también el diagnóstico médico, también se realizará una anamnesis, que pues aquí se realizará es un hincapié en lo que en la consulta por el motivo que acude nuestro paciente. También se realizará una evaluación orofacial y miofacial funcional, y pues aquí también se va a tener en cuenta como la valoración del control postural global, en donde aquí se centrará en una región de la cabeza y el cuello. Se hará una valoración estructural, también una valoración del tono y la fuerza muscular, también una valoración sensitiva, una valoración de los reflejos, y esto pues nos ayudará a mirar cómo está nuestro paciente. A partir de ello y de los hallazgos encontrados, también se pueden aplicar diferentes tipos de técnicas. Entre una de ellas encontramos la electroterapia, pues esta electroterapia nos menciona que hay una modalidad que es la TNS, que es un tipo de modalidad de electroterapia que ha demostrado beneficios a nivel o el dolor de la neuralgia del trigémino, ya que muestra buenos resultados cuando este dolor es agudo y es bien localizado. Bueno, también continuando encontramos otra técnica como es la ultrasonoterapia. Esta pues ha demostrado también una utilidad debido a la capacidad antiinflamatoria y antiespasmódica. Esto pues se aplicará durante 15 minutos en el recorrido que se realizará en la inervación de la raíz trigémina. Continuando, también encontramos la crioterapia. Aquí pues la aplicación se dará por medio de hielo, tanto en forma de masaje, para así producir el previo alivio del dolor y así también causar un efecto anestésico. Encontramos también la cinesiterapia y terapia articulatoria manual. Pues en estas técnicas
ya mencionadas servirán o han demostrado pues un buen resultado beneficioso en aquellos casos donde la afectación del trigémino es aguda. Esta se realizará siempre y cuando se aplique o vaya asociado a un correcto conocimiento de la biomecánica y autonomía en la área que esté afectada. Bueno, también en relación con el tratamiento fisioterapéutico y el tratamiento psicológico encontramos los métodos de relajación, aunque aquí pues mayormente se lo realiza en un tratamiento psicológico, también se lo puede utilizar como tratamiento fisioterapéutico, ya que hace un fuerte impacto en la zona afectada para aliviar el dolor. Así pues, el paciente se podrá relajar por medio de masajes y así evitar que esté en altos niveles de ansiedad y depresión. Como también encontramos la acupuntura, pues aquí nos habla que se hará el tratamiento, demuestra resultados positivos mediante esto, donde se le colocará puntos dolorosos en la neuralgia del trigémino. Y bueno, podemos decir que en conclusión, para realizar este tratamiento en cuanto a la fisioterapia, se debe tener muy en cuenta los conocimientos en el área afectada para que así cuando se trate al paciente sea de forma adecuada y precisa en donde en verdad se encuentre el dolor y así pueda tener mejores resultados. Bueno, aquí encontramos la bibliografía en donde sacamos la información y los datos que anteriormente mis compañeros ya fueron mencionados. Bueno, a mi compañera Laura Tovar y mi persona nos corresponde explicar el resumen acerca de neuralgia del trigémino. Entonces tenemos que esta es causada y produce mucho dolor en el quinto par craneal. Que se conoce como trigémino. Se dice que estos dolores son muy intensos y que son tipo punzantes, que puede ser el dolor, pues el peor dolor que puede haber experimentado el hombre. Puede desencadenar, por ejemplo, complicaciones como son pérdida de peso, depresión o en algunos casos hasta el suicidio. Se puede presentar en las mujeres de 5.7 a 2.5 casos y en hombres de 26 a 28 casos por cada 100.000 habitantes. En las edades promedias de 43 o 53 años. Estas personas con neuralgia de trigémino pueden presentar alteraciones en la parte afectada, en la parte de la cara que esté afectada, pueden tener pérdidas de su función, puede haber un aumento de sensibilidad o un entumecimiento de la piel. El dolor, como ya le dije, puede ser agudo o puede ser punzante, aparece o desaparece. También puede presentar lo que es sensibilidad anormal, pérdida de reflejos, falta de sudoración. Y se puede decir que este se da por irritación, por químicos, por el consumo de drogas, por insuficiencia renal crónica, diabetes, infecciones como son el herpes zóster o sífilis, la presión sobre los nervios o a estructuras cercanas, como por ejemplo la presencia de tumores, también la hinchazón o irritación o los traumatismos. Bueno, de acuerdo a la clasificación, puede ser atípica o típica. Atípica es conocida como esencial y esta se refiere a un síndrome doloroso que se limita a la distribución de un par craneal. Y la típica es secundaria a una lesión. Esta puede ser de un tumor o una neuralgia migrañosa periódica. Bueno, de acuerdo al diagnóstico, se puede decir que
para diagnosticar esta enfermedad se puede hacer una exploración física y neurológica. También se hacen los rayos X, los TACs y las resonancias magnéticas cerebrales. Esto sirve para diferenciar entre una neuralgia esencial o una secundaria. La angioresonancia magnética nos sirve para observar las compensaciones vasculares en la zona del quinto paracraneal, el cual sería el trigémino. También se debe pensar en otras causas del dolor facial, cuando la paciente tenga algún antecedente de exantema vesicular compatible con un herpes zóster y también con traumas o algunos procedimientos dentales invasivos. También cuando el paciente presenta el dolor en los dientes. Y para el tratamiento médico se utilizan los fármacos antiepilépticos, en los cuales serían la carbamazepina, la fenitoína, y por otro lado también están otros fármacos como es el misoprostol, la morfina, la oxicodona, y también se puede hacer una cirugía cuando el tratamiento médico fracasa. En algunos casos se maneja el tratamiento psicológico, ya que en algunos pacientes se presenta la ansiedad y la depresión. También de acuerdo con el tratamiento fisioterapéutico, se tiene como objetivo, primero que todo, trabajar la analgesia y también pues conocer la área afectada del paciente para trabajarla y rehabilitarla. Otro método también es la electroterapia. Bueno, esta patología dura días o meses. Los pacientes con esclerosis múltiple tienden a estar libres de síntomas a largo plazo. Esto suele ser más que los que presentan síntomas atípicos. Y si se irradia una región de desmielinización autoinmune, esto va a precipitar el daño inmune, causando una toxicidad y aumento en la tasa de fallo. Caso clínico de neuralgia de trigémino. Bueno, tenemos un paciente de sexo masculino de 37 años de edad, sin antecedentes patológicos relevantes y con historia de dolor facial derecho con 2 meses de evolución. El dolor es descrito como paroxístico, lacinante y afectando la tercera división del nervio trigémino. La masticación, así como ciertos movimientos de la musculatura facial, desencadenando el dolor, llegando a provocar náuseas, vómitos. Fue inicialmente medicado con carbamazepina y sin alivio del dolor. El examen neurológico mostraba una ligera hipoestesia en el territorio de la tercera rama del quinto par derecho y una hipoacusia sensitiva izquierda. Se solicita resonancia magnética cerebral que reveló una lesión de 4.5 por 3.5 centímetros en la cisterna pontocerebelosa izquierda, que captaba contraste intensamente y cuyos contornos eran nítidos. Esta lesión condiciona una marcada compresión y rotación del tronco cerebral hacia la derecha. La hipótesis diagnóstica más probable fue la neurinoma de acústico. El paciente fue operado a través de un acceso retrosigmoideo en posición de semisentado. El tumor fue resecado en su totalidad, no siendo posible preservar los nervios facial y acústico. El examen anatomopatológico confirmó el diagnóstico preoperatorio de schwannoma, tras un posoperatorio sin complicaciones. Se inició una retirada progresiva de la medicación. La cuarta semana después de la exéresis del tumor fue realizada una anastomosis hipoglosofacial izquierda. El dolor facial y la hipoestesia remitieron completamente 3 meses después de la cirugía. 2 años después, el paciente se mantiene sin dolor facial, no está medicado y presenta una parálisis grado 3 de Browning, una pérdida total
de la audición al lado izquierdo. En las categorías, pues tenemos según el caso clínico, la primera afectada pues va a ser el dolor, ya que el paciente pues inicia con un dolor intenso, que como lo decía anteriormente puede ser constante o recurrente. El dolor puede ser presentado a nivel facial. La segunda categoría afectada sería la integridad del nervio periférico y craneal, ya que aquí se está comprometiendo y está afectando el nervio del trigémino. La tercera categoría sería el desarrollo neuromotor y el procesamiento sensorial, porque el hecho de comprometer este nervio, pues se va a ver afectado la sensibilidad y de este modo todos los movimientos faciales de ese lado donde el paciente presente, donde esté afectado. La cuarta categoría pues va a ser el rendimiento muscular. Debido al fuerte dolor, los músculos van perdiendo su sensibilidad y se van atrofiando y van a disminuir su rendimiento o su movimiento. En la quinta categoría tenemos la integridad sensorial relacionada con la anterior y también con la hipoestesia que presenta el paciente, que es la disminución de la sensibilidad. Entonces, por eso se va a ver afectada esta categoría. Bueno, de acuerdo a la siguiente categoría, o sea, la sexta sería la movilidad. Esto es por la parálisis facial con la que la paciente queda. No podrá realizar muy bien el movimiento. La séptima categoría es la circulación. Esto ya que se puede ver afectada en el momento que habla y el tumor se ha ido resecando sin reservar los nervios. La octava categoría es el equilibrio. Esta también se ve afectada debido a la pérdida de audición, donde se ve comprometido el equilibrio. Y la novena categoría es la vida laboral. Pues en esta no será posible que realice una actividad laboral normalmente, como cualquier persona, debido a las complicaciones que ésta le dejó. Y la décima categoría es la educación para la vida. Pues por último se ve afectada esta categoría porque se limitará un poco, aunque no del todo, el aprendizaje en el paciente debido a la pérdida de la audición. Eso sería todo, profe. Gracias.